Navegar contra el viento parece imposible desde un punto de vista intuitivo y sin embargo un velero puede hacerlo de forma constante. No avanza porque el viento lo empuje desde atrás, sino porque la vela genera una fuerza que no apunta en la dirección del viento real. Esa fuerza se convierte en avance cuando entra en juego la resistencia del agua bajo el casco. El resultado es una maniobra que permite al velero acercarse a un destino situado casi frente al viento. Hoy vamos a explicar qué ocurre realmente cuando un velero avanza en dirección opuesta al viento. Veremos qué papel tiene el viento aparente, cómo funciona la diferencia de presiones en una vela moderna y por qué un componente que está bajo el agua resulta más importante que la propia vela. También veremos cómo los veleros de competición pueden superar la velocidad del propio viento y qué ocurre cuando un solo ajuste de pocos grados hace que un barco se detenga o avance. Si quieres entender con precisión cómo una embarcación puede usar un viento contrario como fuente de propulsión, quédate porque aquí lo vamos a desmontar paso a paso. Antes de seguir, aquí va un reto para quienes están viendo este video. A lo largo de este video mencionaremos un dato muy concreto relacionado con un componente indispensable para navegar contra el viento y que casi nadie nota a simple vista. Al final haremos una pregunta sobre ese detalle. A ver quién de ustedes logra detectarlo. El primer concepto que debemos aclarar es el viento aparente. El viento real es el que sopla en el entorno. El viento aparente es el que siente el velero cuando se mueve. Si el viento real sopla desde el frente pero el barco avanza, la combinación de ambas velocidades genera un viento resultante que llega desde una dirección diferente. El timonel no trabaja con el viento real sino con el viento aparente. Esto es importante porque permite orientar las velas de forma que generen una fuerza aprovechable aun si el viento viene de frente. El segundo concepto es la función aerodinámica de una vela. Una vela moderna no es una superficie plana. Es un perfil diseñado para que el aire circule más rápido por un lado que por el otro. Cuando el viento aparente entra en la vela, la parte convexa obliga al aire a recorrer una distancia mayor y a acelerar, mientras que el aire del otro lado recorre una distancia menor y se mueve más lento. Esta diferencia de velocidad crea una diferencia de presiones. La presión más baja aparece en el lado donde el aire se mueve más rápido y la presión más alta aparece en el lado donde se mueve más lento. Esa diferencia genera una fuerza lateral conocida como fuerza de sustentación. No es un empuje directo hacia adelante. Es una fuerza oblicua que apunta hacia el costado del barco. Esa fuerza es la responsable de que mucha gente piense erróneamente que el velero debería moverse de lado. Aquí entra el tercer concepto esencial. La fuerza lateral generada por la vela. Necesita un elemento que la convierta en avance. Sin ese elemento, el velero simplemente derraparía sin control. Este componente está bajo el agua y ofrece resistencia lateral contra el desplazamiento. Al ofrecer resistencia, convierte la fuerza lateral en empuje hacia adelante. Cuanta más fuerza lateral genera la vela, más empuje útil obtiene el barco, siempre que este componente esté correctamente diseñado. Cuando combinamos estas tres ideas, aparece la maniobra de ceñida. El velero no avanza directamente contra el viento. Avanza en ángulos oblicuos que combinan el empuje útil con la resistencia lateral. Después realiza un cambio de rumbo y continúa avanzando en otro ángulo oblicuo. El resultado final es un desplazamiento neto hacia el destino que está frente al viento. Si observamos la trayectoria desde arriba, parece un zigzag. Cada tramo del zigzag es un equilibrio entre el viento aparente, la orientación de la vela, la fuerza de sustentación y la resistencia del agua. Este equilibrio es extremadamente delicado. Si el timonel cierra demasiado la vela, el flujo de aire se separa del perfil y la sustentación desaparece. Si la abre demasiado, la vela deja de generar una diferencia de presiones y el viento la empuja sin producir avance útil. El punto exacto donde la vela genera la máxima sustentación con la mínima pérdida se llama punto de ceñida. Mantener ese punto exige ajustar cuerdas, ángulos y posiciones con precisión constante. La ceñida no es una maniobra simple. Depende de la velocidad del viento, la forma de la vela, la posición del mástil, el tipo de casco y el tamaño del componente subacuático encargado de la resistencia lateral. Cada velero tiene un ángulo límite frente al viento. Algunos pueden ceñir a 30 grados, otros solo a 45. Cuanto menor sea el ángulo, mayor es la capacidad del velero para aprovechar el viento contrario como fuente de avance. Durante la maniobra, el timonel debe verificar varios parámetros en tiempo real. Si siente que la embarcación pierde velocidad, debe ajustar la vela unos centímetros. Si nota demasiado escora, debe reducir la superficie de vela o modificar el ángulo de ataque. Si nota que el barco no responde al timón, debe corregir la posición del componente subacuático o cambiar el rumbo. Cada decisión produce un cambio inmediato en el comportamiento general del velero. La interacción entre el aire y el agua es tan compleja que incluso pequeños errores pueden detener el avance por completo.
Un ángulo de 3 grados puede ser suficiente para que la vela deje de generar sustentación. Una velocidad inadecuada puede cambiar el viento aparente y desestabilizar toda la maniobra. Y una mala coordinación entre el timón y la vela puede hacer que el componente subacuático deje de transformar la fuerza lateral en empuje útil. Todo este proceso se lleva a cabo de manera continua mientras el velero avanza paso a paso hacia un destino que está frente al viento real. La capacidad de dominar esta maniobra es lo que diferencia a un navegante experimentado de un principiante. Es un sistema técnico preciso donde el aire genera una fuerza lateral y el agua la convierte en avance. Es el núcleo de todo el funcionamiento del velero moderno. La maniobra de ceñida es solo la base. Para entender cómo un velero mantiene velocidad y control en estas condiciones, hay que analizar cómo interactúan el viento aparente, la sustentación de la vela y la resistencia del agua en movimiento. Cada uno actúa como parte de un sistema coordinado. Ningún elemento funciona por sí solo. Todos dependen del resto. Un cambio de velocidad del viento modifica el viento aparente. Un cambio de ángulo en la vela altera la sustentación. Un cambio en el componente subacuático modifica la resistencia lateral. La navegación contra el viento es un proceso dinámico en el que todo cambia de forma continua. El viento aparente es especialmente variable. A medida que el velero acelera el viento aparente, se vuelve más intenso. Esto sorprende a muchas personas porque suponen que si el barco avanza contra el viento, debería sentirse menos viento, pero ocurre lo contrario. La velocidad del barco se suma a la velocidad del viento real y el resultado es un viento aparente más fuerte que llega desde un ángulo ligeramente distinto. Esto provoca un efecto de retroalimentación. A más velocidad, más viento aparente. A más viento aparente, más sustentación en la vela. A más sustentación, más fuerza lateral que el componente subacuático puede transformar en avance. Este efecto explica por qué algunos veleros pueden avanzar más rápido que el viento real. Para que este sistema funcione, es necesario mantener el ángulo adecuado. El ángulo entre el viento aparente y la vela determina la magnitud de la sustentación. Si la vela está demasiado cerrada, el flujo de aire se separa de la superficie y la sustentación se pierde. Si está demasiado abierta, el viento pasa sin crear la diferencia de presiones que produce la fuerza lateral. El timonel debe ajustar la vela en función del viento aparente, no del viento real. Esto obliga a evaluar de manera constante la velocidad del barco y corregir el ángulo de ataque. El ajuste de la vela es solo una parte del proceso. El comportamiento del componente subacuático también determina si el avance será eficiente. Este elemento es responsable de transformar la fuerza lateral en empuje hacia adelante. Para lograrlo, necesita generar resistencia lateral sin añadir demasiada fricción. Una resistencia lateral insuficiente provoca derrape. Una resistencia excesiva frena la embarcación. El diseño moderno busca un equilibrio entre ambas condiciones mediante un perfil hidrodinámico optimizado. Su forma es similar a la de un ala de avión invertida. El agua circula más rápido por un lado que por el otro y esto genera una fuerza lateral que contrarresta la fuerza que produce la vela. La combinación entre vela y componente subacuático crea un par de fuerzas que mantiene el barco estable. La vela genera una fuerza lateral que tiende a volcar la embarcación. El componente subacuático genera una fuerza opuesta que equilibra esa tendencia. Cuando ambas fuerzas están equilibradas, el barco se inclina solo lo necesario para mantener estabilidad y generar avance. La escora controlada es esencial. Una escora excesiva provoca pérdida de sustentación. Una escora insuficiente indica que la vela no está generando toda la fuerza disponible. El timonel debe controlar esa inclinación mediante ajustes de escota y superficie de vela. En situaciones de viento fuerte, se reduce la superficie de la vela para mantener el control. Esto se realiza mediante rizos que disminuyen el área expuesta al viento. Con menos superficie se reduce la fuerza lateral y se mantiene un ángulo estable. Lo importante es evitar que la vela genere más fuerza de la que el componente subacuático puede transformar en avance. Si ambos elementos no se mantienen equilibrados, el barco pierde rendimiento o incluso puede quedar detenido frente al viento. El comportamiento del casco también influye en la capacidad de ceñida. Un casco más estrecho ofrece menos resistencia en el agua y facilita el avance. Un casco más ancho mejora la estabilidad pero puede reducir la eficiencia en ángulos cerrados frente al viento. Los veleros de competición suelen tener cascos estrechos y ligeros. Los veleros recreativos priorizan la estabilidad y la comodidad. En ambos casos, el diseño del casco busca una interacción eficiente con el componente subacuático para mantener la resistencia lateral adecuada. Otro factor relevante es la distribución del peso a bordo. El peso influye en la posición del casco dentro del agua y modifica la forma en que éste interactúa con el flujo.
Un exceso de peso en proa hunde la parte frontal del barco y crea fricción adicional. Un exceso de peso en popa eleva la proa y altera la capacidad de mantener el ángulo correcto frente al viento. Los navegantes experimentados distribuyen el peso de forma precisa para optimizar el rendimiento de la embarcación. El mástil también afecta el comportamiento general. Su inclinación modifica el centro de esfuerzo de la vela. Una inclinación hacia atrás puede mejorar la ceñida en algunas embarcaciones al acercar la línea de acción de la fuerza a la vertical del componente subacuático. Una inclinación hacia adelante puede dificultar la maniobra. Por eso el ajuste del mástil es una parte esencial en veleros de competición, donde cada grado puede marcar la diferencia. En condiciones de viento inestable, el desafío es mayor. El timonel debe anticipar cambios de intensidad y dirección. Si el viento gira unos grados hacia un lado, el ángulo del viento aparente cambia de inmediato. Esto puede convertir una ceñida eficiente en una configuración inestable. El timonel debe corregir el rumbo o ajustar la vela al instante para mantener la sustentación. Es un proceso continuo que exige atención constante. La coordinación entre timón y vela es esencial. El timón controla la dirección del casco dentro del agua. Si el timón gira demasiado, crea fricción y frena el barco. Si gira muy poco, el barco pierde la capacidad de mantener el ángulo de avance frente al viento. El equilibrio adecuado entre el ajuste del timón y el ángulo de la vela permite que la fuerza lateral se transforme en empuje. Esta interacción continua entre viento aparente, sustentación, resistencia lateral, escora, distribución de peso y ajustes de timón es lo que convierte la ceñida en una maniobra técnica compleja. No se trata de empujar el barco contra el viento. Se trata de usar la física del aire y la física del agua para transformar fuerzas que parecen contrarias en movimiento útil. Ese es el fundamento de la navegación moderna. La capacidad de navegar contra el viento no siempre existió. Las embarcaciones más antiguas dependían por completo de que el viento soplara desde atrás. Las velas eran grandes superficies rectangulares diseñadas para recibir empuje directo. Cuando el viento cambiaba de dirección y entraba desde el frente, los barcos quedaban inmovilizados durante días o semanas. Esta limitación condicionaba rutas comerciales, expediciones y operaciones militares. Las flotas no avanzaban cuando querían, sino cuando el viento lo permitía. La dependencia era tan grande que existían regiones enteras del océano donde las corrientes y los vientos dominantes decidían quién podía navegar y quién quedaba atrapado. El cambio comenzó cuando los navegantes comprendieron que podían orientar la vela en ángulo respecto al viento y no solo perpendicular a él. Las civilizaciones mediterráneas fueron las primeras en experimentar con velas triangulares. Estas velas no buscaban recibir el empuje directo del viento, buscaban generar la diferencia de presiones que produce la sustentación lateral. El diseño permitía que el barco avanzara aunque el viento soplara desde un costado o incluso desde un ángulo frontal. Este avance en la ingeniería naval modificó profundamente la navegación porque introdujo la capacidad de decidir rumbo sin depender completamente de la dirección del viento. Los barcos con velas triangulares podían ceñir. Esta maniobra se convirtió en el elemento central de la navegación avanzada. Las grandes potencias marítimas comenzaron a combinar diferentes tipos de vela para aprovechar al máximo cada situación. Las velas cuadradas seguían siendo útiles para vientos de popa. Las velas triangulares permitían avanzar cuando el viento se presentaba desde el frente. La combinación aumentó la autonomía de los barcos. Ya no dependían de cambios de viento. Podían mantener rutas más firmes y reducir desviaciones que antes eran inevitables. El siguiente avance importante llegó con el desarrollo de la quilla profunda. Este componente subacuático ofrecía la resistencia lateral necesaria para transformar la fuerza de la vela en avance útil. A medida que los barcos se hicieron más grandes, los ingenieros navales descubrieron que la profundidad y la forma de la quilla modificaban la capacidad de ceñida. Cuanto más eficiente fuera la quilla, mayor era la capacidad del barco para aprovechar la sustentación lateral. Las quillas profundas reducían el derrape, aumentaban la estabilidad y mejoraban el control en vientos fuertes. Este avance permitió a los navegantes explorar zonas del planeta donde antes era imposible mantener un rumbo estable. La navegación oceánica se volvió más precisa. Los barcos podían seguir rutas que antes eran impracticables porque ahora podían orientarse contra vientos dominantes. Esa capacidad abrió paso a expediciones más largas y aumentó la seguridad de las tripulaciones. Cuanta más capacidad de ceñida tenía un barco, menos tiempo quedaba atrapado en zonas de viento adverso. La evolución continuó con el perfeccionamiento de las velas. Los materiales tradicionales como el lino y el algodón fueron reemplazados por tejidos más resistentes y ligeros. Esto permitió mantener la curvatura de la vela con mayor precisión, incluso con vientos fuertes. Una vela que conserva su perfil aerodinámico genera sustentación de manera más consistente.
Esto aumentó la eficiencia general del sistema y permitió ceñir con ángulos más cerrados. Los sistemas de control también evolucionaron. El timón se convirtió en un mecanismo más preciso. Los mástiles adoptaron materiales más rígidos y ligeros. La distribución de peso se hizo más estudiada. Todo se orientó a maximizar la eficiencia del conjunto formado por vela, casco y quilla. Cada mejora aportó pequeños incrementos de rendimiento que en conjunto permitieron a los veleros modernos lograr ángulos de ceñida impensables para embarcaciones antiguas. La navegación contra el viento no se limita a largos tramos de ceñida. Incluye maniobras específicas como la virada por avante. Esta maniobra permite cambiar el rumbo cuando el barco cruza momentáneamente la dirección del viento. Durante ese instante la vela pierde sustentación, el barco reduce velocidad, el casco se estabiliza. Si el timonel no ejecuta la maniobra con precisión, el barco puede quedar detenido frente al viento. Por eso los navegantes practican esta maniobra cientos de veces para dominarla. Una virada lenta puede ser suficiente para perder una carrera o quedar expuesto a un viento que no permite recuperar velocidad. En navegación deportiva esta maniobra se vuelve crítica. Los barcos de regata compiten constantemente en ángulos cercanos al límite de ceñida porque es la forma más rápida de avanzar cuando el viento no está alineado con la ruta ideal. Cada segundo cuenta. Cada ajuste afecta el comportamiento del barco. En embarcaciones de alto rendimiento, los tripulantes trabajan de forma coordinada para mover peso, corregir escora, tensar cables y ajustar velas. Todo se hace mientras el barco avanza en ángulos estrechos frente al viento. A medida que aumentó la precisión de estos sistemas, aparecieron nuevas formas de reducir la fricción del casco. Los cascos más modernos utilizan materiales compuestos que disminuyen la resistencia al agua. Las superficies se diseñan para evitar turbulencias. Cada centímetro del casco se estudia para mejorar la eficiencia. El objetivo es permitir que la sustentación generada por la vela y la resistencia lateral producida por la quilla se traduzcan en la mayor velocidad posible. La evolución más radical llegó con los foils. Estos apéndices sumergidos funcionan como alas que elevan parte del casco fuera del agua cuando el barco alcanza velocidad suficiente. Al reducir la superficie en contacto con el agua disminuye la fricción y la velocidad aumenta de forma drástica. Esto permite a algunos veleros modernos superar de manera rutinaria la velocidad del viento real. Los foils requieren un control extremadamente preciso porque cambios pequeños en el ángulo pueden producir pérdida de sustentación hidrodinámica. Aún así, la eficiencia que aportan ha cambiado la navegación de alta competición. Toda esta evolución tecnológica tiene un origen común: la necesidad de aprovechar la fuerza lateral generada por la vela y transformarla en avance útil. Desde las primeras velas triangulares hasta los foils modernos, todo se basa en el mismo principio. Controlar el viento aparente. Maximizar la sustentación. Reducir la fricción. Convertir un viento que sopla en contra en una fuente de energía. Esa es la lógica que ha guiado la ingeniería naval durante siglos. Los veleros modernos han llevado la navegación contra el viento a niveles que superan todo lo que se consideraba posible hace solo unas décadas. La combinación de nuevos materiales, análisis aerodinámicos de alta precisión y sistemas de control avanzados ha permitido que estas embarcaciones aprovechen el viento con una eficiencia extraordinaria. Todo se basa en medir con exactitud el viento aparente y en ajustar cada elemento del barco para obtener la mayor sustentación posible sin comprometer la estabilidad. En un velero actual, la forma de la vela no es resultado de una intuición artesanal. Es el producto de estudios aerodinámicos similares a los que se utilizan en la aviación. Las velas se fabrican con materiales laminados que mantienen su curvatura óptima bajo grandes cargas. Esto permite generar sustentación de forma consistente incluso cuando la dirección del viento cambia de un momento a otro. La rigidez estructural evita deformaciones que reducirían la eficiencia. La precisión en la forma de la vela es tan importante que muchos equipos utilizan sensores y software especializado para ajustar la tensión exacta en cada punto. La optimización no termina en la vela. El mástil y la jarcia también cumplen un papel esencial. Una vela puede generar sustentación solo si su perfil se mantiene estable. La rigidez del mástil evita que la vela se deforme bajo presión. La jarcia fija el mástil en posiciones que maximizan el rendimiento. Los navegantes ajustan la inclinación del mástil según la intensidad del viento y el comportamiento del barco. Un mástil más vertical puede aumentar la sustentación en vientos moderados. Un mástil ligeramente inclinado hacia atrás mejora el control en vientos fuertes. El casco también ha evolucionado. Los diseños modernos reducen la superficie mojada para minimizar la fricción. Una fricción menor significa mayor velocidad y un viento aparente más intenso que aumenta la sustentación. Este proceso beneficia el rendimiento en ceñida. Los ingenieros estudian cómo el agua fluye bajo el casco para evitar turbulencias y para mantener el flujo de agua estable en el componente subacuático que proporciona la resistencia lateral necesaria.
Las embarcaciones de alto rendimiento incluyen instrumentos electrónicos que muestran al navegante en tiempo real la dirección del viento aparente, la velocidad del barco, los ángulos óptimos de ceñida y la escora. Esta información permite tomar decisiones inmediatas. Si el viento cambia algunos grados, el sistema muestra un aviso para ajustar la vela. Si la escora supera el límite deseado, el navegante reduce superficie o modifica el ángulo de ataque. Este nivel de control técnico permite que los veleros modernos mantengan velocidades altas incluso cuando el viento parece poco favorable. El desarrollo de los foils ha llevado esta eficiencia a un nivel superior. Cuando el barco comienza a elevarse sobre los foils, la fricción se reduce de manera drástica. La sustentación hidrodinámica generada por estas alas sumergidas soporta gran parte del peso del barco. Con menos casco en el agua, la resistencia disminuye y el viento aparente aumenta. Esto permite alcanzar velocidades que multiplican la velocidad del viento real. En algunas embarcaciones, los foils pueden ajustarse en tiempo real para adaptarse a cambios repentinos en las condiciones del mar o del viento. Operar un velero con foils requiere una coordinación extrema. El control de la altura es crítico. Si el foil se eleva demasiado, pierde sustentación y el casco golpea el agua con fuerza. Si se hunde demasiado, aumenta la fricción y el barco pierde velocidad. El navegante debe equilibrar la sustentación aerodinámica de la vela con la sustentación hidrodinámica del foil. Es una interacción compleja que solo funciona cuando ambos elementos producen fuerzas compatibles y cuando el casco mantiene la estabilidad necesaria. En condiciones reales, los navegantes deben tomar decisiones rápidas que afectan el rendimiento. Si una ráfaga aumenta la intensidad del viento, el viento aparente puede aumentar de forma brusca. En esas situaciones, el barco genera más sustentación que la necesaria y puede escorar demasiado. El navegante reduce superficie para evitar perder control. Si el viento disminuye, el navegante aumenta superficie o ajusta las velas para recuperar sustentación. Todo este proceso ocurre en segundos y determina si el barco mantiene velocidad o queda detenido frente al viento. La navegación contra el viento también requiere evaluar el estado del mar. Las olas pueden modificar el flujo de aire alrededor de la vela y el flujo de agua alrededor del componente subacuático. Un golpe de ola puede reducir la sustentación temporalmente. Para compensarlo, el navegante ajusta el ángulo de la vela o modifica el rumbo unos grados. Incluso en barcos de competición, estos ajustes se realizan de manera casi continua. Cada corrección mantiene el flujo aerodinámico y el flujo hidrodinámico en condiciones eficientes. La interacción entre todos estos elementos muestra por qué navegar contra el viento no es una contradicción física, sino una consecuencia lógica de la aerodinámica y la hidrodinámica aplicadas al diseño naval. La vela genera una fuerza lateral. El agua ofrece resistencia lateral. El resultado es un avance en ángulo que se convierte en desplazamiento neto hacia un destino situado frente al viento. Todo depende de mantener una relación precisa entre el viento aparente, la forma de la vela y la resistencia bajo el agua. La maniobra produce una sensación característica en la tripulación. El barco se inclina. La cubierta se mantiene en tensión. El viento golpea la vela y el casco avanza sin detenerse. Aunque las fuerzas parecen opuestas, el resultado es un movimiento estable y continuo. El dominio de esta técnica ha permitido que los veleros recorran miles de kilómetros sin motores y que embarcaciones modernas de competición alcancen velocidades superiores a las del viento real. A lo largo del video dimos un dato muy concreto relacionado con un componente subacuático que transforma la fuerza lateral de la vela en avance útil y que hace posible navegar contra el viento. La pregunta es, ¿recuerdan cuál es ese componente? Si lo recuerdan, déjenlo en los comentarios y veamos cuántos lo aciertan. Y si todavía no están suscritos, este es el momento. La capacidad de navegar contra el viento es una demostración clara de cómo la ingeniería puede transformar fuerzas que parecen opuestas en un sistema eficiente. Si entendemos el viento aparente, la sustentación aerodinámica, la resistencia lateral y la interacción entre ambos flujos, podemos comprender por qué un velero puede avanzar hacia un destino situado frente al viento. Es el resultado de siglos de evolución en diseño naval y de un principio que sigue siendo tan válido como siempre: usar el viento que parece contrario para generar avance útil.